Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Plataforma Democrática para analizar los acontecimientos más importantes ocurridos en la reciente semana desde un punto de vista amplio, plural y democrático. Este es un programa que se transmite por VES TV de VES Cable, VHTV, de Cable Más, Win TV y Conectados Perú. Asimismo, se reproduce a través de las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal abeja.p. Soy Ángel Delgado y en compañía de Juan Cheput y esperando dentro de breves instantes la participación de Víctor Andrés García Belaunde, vamos a dar inicio al presente programa, eh, analizando básicamente la situación que vive el país, que está marcada por una crisis donde lo determinante siguen siendo los problemas judiciales. Esta es una situación un poco curiosa. La coyuntura política de hace mucho tiempo, de hace mucho tiempo, no está asignada, no está marcada, determinada por cuestiones políticas, como por ejemplo la crisis económica, los problemas de la inseguridad, los temas del desarrollo en el agro, que hay una postergación, el tema minero, las carencias en materia de salud o educación. No, esos temas han sido preteridos o están en un lugar muy secundario a pesar de su importancia, y la coyuntura política irónicamente está llena de asuntos judiciales, donde los actores resultan jueces, fiscales y policías, ¿no? Eso efectivamente está denotando el grado de descomposición de la esfera pública, de la esfera política, democrática en el país. Ese es un síntoma que no es normal, es una anomalía, es una cosa irregular, por cierto, y también revela la imposición que en los hechos se ha venido dando de esto que alguna vez hemos llamado la juristocracia o el gobierno de los jueces, ¿no? Jueces que se consideran en última instancia los intérpretes del acontecer político en la medida que son personas que conocen el derecho, a pesar que nadie los ha elegido y a pesar que tampoco rinden cuentas como suceden con las instancias políticas propiamente dichas. El hecho es que esta concepción de considerar que el Poder Judicial tiene la última instancia en asuntos que ve el Parlamento o el propio gobierno, en el fondo es otra forma de decir que el primer poder del Estado en el Perú no es ni el Parlamento, ni el gobierno central, ni mucho menos, sino son el Poder Judicial en última instancia en nuestro país, en los hechos, se convierte en el primer poder del Estado. Bueno, vamos a analizar estos hechos. Empezamos contigo, Juan. Tu opinión, Víctor Andrés, ¿qué te parece tú de este asunto? Mientras Vitocho, nuestro amigo, está ingresando al set. Adelante, mi estimado Juan. ¿cómo estás? Ángel, un saludo para ti y para Víctor Andrés, que creo que ya está ingresando. Bueno, la verdad es que la situación en el espacio público peruano es deprimente. Está totalmente abarrotada de asuntos judiciales, sean en el Congreso, sean las disputas que hay en la Fiscalía, los problemas que tiene el propio Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, y eso definitivamente en un país en donde la institucionalidad es simplemente una palabra, pues no existen instituciones desde mi punto de vista. Hay un conjunto de organizaciones, pero instituciones como tal no existen, pues simplemente agrava la situación. Y yo insisto, el peor problema es que no sabemos a quién creerle. Y cuando eso surge, cuando no hay una persona responsable que genere respeto, que genere autoridad, que tenga la personalidad jurídica o política suficiente como para poder despertar en la ciudadanía un ánimo de respeto, pues surgen estos problemas. Y la persona indicada para poder, en cierta medida, solucionar esa suerte de descontrol judicial es la presidenta de la República. Pero tenemos un fenómeno que es necesario mencionar, la jibarización del Ejecutivo. Personajes ministeriales enanos, desde el punto de vista político, que no tienen ningún tipo de influencia. Y no lo dice Juan Chaput, no lo digo yo, ¿no?
Ha habido, a pesar de que nosotros ya lo venimos hablando, que no tienen ninguna trascendencia, ha habido sendos editoriales, y eso tampoco se había visto antes, del Comercio, de la República, de Expreso, en el cual señalan la intrascendencia de los ministros actuales. Un señor Gustavo Adriancén, que en la práctica no existe, un ministro de Economía venido a menos, que Sí, reconoce públicamente que la presidenta le corrige la plana. Él sugiere que se quede Carlos Oliva y la presidenta dice que se vaya porque se lo ha dicho el ministro anterior y él atraca, ¿no? Una persona que dice que la situación es patética, demostrando una total impericia política, y la presidenta lo corrige en público, y son tan poca cosa que eso que hubiera significado en cualquier otra persona con un mínimo de dignidad la renuncia, a él ni lo, ni lo altera, ¿no? O sea, son personajes muy pequeños que no tienen ninguna trascendencia. Igual estamos viendo gente que inexplicablemente ocupa un cargo ministerial, como la señora Jania Pérez de Cuellar, repudiada en todo el país por su incompetencia. Yo acabo de estar en Piura invitado por Idea International y la verdad es que la gente no la puede ni ver a la señora Jania Pérez de Cuellar por su gigantesca incompetencia. No han hecho nada de la reconstrucción, todo está abandonado. La salida del aeropuerto es un caos, ¿no? Porque son 2 años que están ahí las obras. Y la señora sigue feliz en su puesto y ni Gustavo Adriancén, como premier, ni la presidenta la mueven. ¿Todo por qué? Porque es amiga de Nadine, porque sabe de modas, porque es amiga de la presidenta. Ese es el nivel. Jíbaros políticos, reducción del peso que tiene que tener el Ejecutivo. Un Ejecutivo que no tiene bancada tiene que tener la fortaleza suficiente para ordenar por lo menos la disputa con un Congreso que sigue y sigue dando una serie de medidas que merecen una controversia y sobre todo una posición firme del Ejecutivo. Pero ¿qué hace? Otra cosa patética que yo he visto, ¿no? El Ejecutivo observa las leyes, el Congreso las aprueba por insistencia y ni siquiera dan la batalla a esta pobre gente. Ni siquiera dan la batalla. Entonces, ¿para qué la observaron? Y yo hablo con conocimiento de causas porque cuando había asuntos controversiales y yo era ministro de Trabajo, y tengo que reconocer, siguiendo el ejemplo de Fernando Rospigliosi, que como ministro del Interior, cuando veía que el Congreso del 2001-2006 daba una medida contra su sector, iba a los medios a formar opinión. Igualmente yo cuando veía que la Comisión de Trabajo en manos de la izquierda daba algún tipo de medida controversial, pues uno da la batalla en la comisión, en los medios, diciendo se viene un disparate, una barbaridad. Yo recuerdo haberlo hecho en relación a la ley agraria. Entonces, hoy día los ministros ni siquiera van a las comisiones, ni siquiera dan la batalla. Hay una jibarización brutal del aparato público y eso es en parte sustento del problema gravísimo que vivimos. sí, para un poco saludar la presencia de Víctor Andrés García Belaúnde y ponerlo rápidamente en autos, estamos analizando la coyuntura nacional. Juan ha hecho una reflexión sobre el pésimo desempeño del Poder Ejecutivo, la ausencia de gobierno que se concreta en ministros sin rumbo, ministros que, como el de Economía, aceptan un maltrato gigantesco público y siguen allí en el cargo como si no pasara nada. Parece ser que la inercia, la indiferencia, el qué me importa y el cómo durar a cualquier precio es lo que domina el escenario político, ¿no? Y claro, es en ese vacío de poder de que el caviaraje, ¿no? Se introduce con el manejo que tiene de los órganos jurisdiccionales, el Poder Judicial y sobre todo el Ministerio Público, también la DIVIAC. Entonces, claro, el vacío, la actuación abusiva por parte de esta gente, tiene como contraparte la carencia, el abandono, la rendición de los fueros de quienes deberían asumir sus tareas de gobierno. Y el Congreso metido, pues, el Congreso parece una crónica de chiste, ¿no? Donde los grandes actores no son por sus proyectos de ley y sus debates importantes, sino por actos ominosos, por actos que dan vergüenza. Y la verdad que hasta mencionarlos, a mí me resulta muy fastidioso.
¿Cómo estás, Víctor Andrés Vitocho? ¿Cómo estás? Tu opinión pues, sobre la coyuntura, sobre el momento Sí, sí, actual, bueno, la bueno, descomposición que se vive en el país, que ya venimos analizando de la semana atrás, pero es una constante, lamentablemente. bueno, gracias. Disculpen haber entrado un poco tarde, pero venía de una entrevista de un canal de televisión que me dijo que me entrevistaba 1 hora y la hora se pasó. O sea, no cumplimos con los horarios ni con las entrevistas que se programan, ¿no? Eso es parte del caos que vivimos en el país. A ver, yo estoy de acuerdo con usted, los he escuchado. Me gusta la palabra judiocracia, ¿no? ¿Cómo es? No, juristocracia, juristocracia, Juristocracia. 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 Me parece que es una gran palabra. Juristocracia. Me parece que eso es lo exacto, ¿no? Estamos viendo el gobierno de los jueces. Sí. Los jueces están gobernando el país. Es decir, para que tú hagas un recurso de amparo, que lo vas a amparar evidentemente para que el señor Colchado, que lo han cambiado de ubicación, regrese a su propia ubicación, a la DIVIAC. Es decir, mañana también el policía de tránsito de la esquina, que le gusta estar en esa esquina porque es atractiva, está presentando un recurso de amparo porque lo han cambiado a otra esquina. Y también puede protestar. Y entonces el juez lo va a reponer a su esquina. Como ha repuesto a su esquina a los magistrados, a los miembros de la JNJ, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el país está un caos. O sea, están destruyendo la justicia, está destruyendo las jerarquías en el Estado, las jerarquías, las organizaciones del Estado y está destruyendo la democracia. Entonces, cuando el señor Arista dice que el gobierno es débil, metiendo la pata, diciendo algo que es exacto, pero que él no podía decirlo, no debía decirlo, Ah, ah. eh, en realidad no está diciendo que el gobierno es débil, no. El país, nuestra democracia es débil, frágil y débil. El país, nuestro Estado es débil. Y nuestro Congreso es dama de compañía de esa debilidad, de esa tibieza, de esa falta de personalidad, de dignidad, de liderazgo, de jerarquía del gobierno. Entonces, estamos hablando de un país donde la democracia es débil en realidad. Y vemos pues cómo jueces sacan a jueces, jueces reponen a otros jueces, cómo la fiscal de la nación ahora ha sido suspendida, la fiscal de la nación participó en el pasado para sacar a Chávez, que era otro fiscal de la nación, o sea, todos contra todos. Es decir, los anteriores se fueron, los sacaron unos, con el apoyo de unos. Esos unos ahora están arriba, en la Fiscalía de la Nación, y ahora resulta que vienen otros y los quieren sacar. O sea, todos sacan a todos. Es la guerra de los tronos, la guerra por los asientos preferenciales en un bus que se va al precipicio. Es la verdad. Entonces yo creo que acá estamos mal. Hay que recordar, hablando de Arista y de su frase de la debilidad que le causó un bochorno, pero no la renuncia porque eso, nadie quiere renunciar. Estamos en una época de la vida del país donde nadie quiere renunciar. Tú llegas a un cargo y te quieres aferrar a él como sea. Una señora que tiene 78 años quiere que esté hasta los 88 si es posible. Y si es posible que la lleven enterrada al plebiscito Matías Maestro porque no se va antes. O sea, el señor Arista no se va, pero hay que recordar que cuando el presidente Belaúnde, el año 82, mencionó en una entrevista que estaba evaluando a sus ministros, el ministro de Economía de aquel entonces, Rodríguez Pastor, nada menos, un señorón y un hombre de gran capacidad, y hoy día de su familia de gran fortuna, renunció. Fue al presidente Belaúnde y le dijo, presidente, pero usted ha dicho que está evaluando. Sí, pues ministro, yo lo estoy evaluando. Pero la verdad es que, presidente, yo mañana tengo que ir a Washington, yo tengo que ir a la Junta de Gobernadores y yo no puedo ir pues con este San Benito que me están evaluando. Entonces, ante esa yo no podría seguir. Entonces Belaúnde le dijo así, le agradezco mucho, ministro, le acepto su renuncia. Se la aceptó, se fue. Y aquí no pasó nada. O sea,
claro, no comparemos a Arista con Rodríguez Pastor, evidentemente, ¿no? Y tampoco a Belaunde como la Boluarte. Entonces, hay que tener cierta dignidad, dignidad. Ya lo manifestaba en un famoso libro Sánchez Carrión, el 1826 o 28, ¿no? Cuando escribía El Ciudadano, la dignidad del ciudadano. Acá hay ciudadanos sin dignidad. Ese es lo que está pasando en el país. Entonces, vemos pues que todo es un caos y de ese caos, bueno, vendrá pues un dictador más adelante. Ojalá que no, pero cuando hay caos, cuando hay anarquía, cuando hay debilidad, cuando hay fragilidad de la democracia, ¿qué viene? La dictadura. La dictadura se sobreponen a los caos y a las debilidades de la democracia. Ante una debilidad de democracia aparecen las dictaduras para fortalecer, entre comillas, la democracia y se vuelven dictadores y se quedan ahí eternamente. Entonces yo creo que acá estamos en una situación muy complicada, muy difícil. Esa es mi opinión y yo creo que tenemos que hacer grandes esfuerzos en poder corregir los entuertos y, sobre todo, ojalá que con la bicameralidad mejore el Parlamento y que recupere la función que debe tener de fiscalizar y de contrapeso y que se detecte o se trabaje para hacer una gran reforma de la justicia en el Perú. Porque hay que recordar, por ejemplo, hay una anécdota del rey de Prusia que estaba en su palacio y que tenía un carpintero, zapatero, más que carpintero, al lado del palacio que le hacía mucha bulla y no lo dejaba dormir. Entonces, quiso sacarlo y no pudo, porque la justicia lo amparaba al zapatero. Ese tipo de cosas ya no existe. O sea, la justicia se respeta, se acepta, se respeta, pero de allí a que hagan lo que quieran, tampoco, ¿no? Que mediante un recurso de amparo puedan gobernar el país, porque los recursos de amparo están sirviendo para gobernar el país. Los recursos de amparo son más importantes que un decreto de urgencia o que una ley, y eso no se puede aceptar. Sí, sí, sin duda alguna. Mira, ¿y qué has mostrado, has puesto en evidencia una cosa que es de estos tiempos, ¿no? Estos fulanos defienden sus carros como si fueran propios, como si fueran propietarios. O sea, ellos creen que por haber sido elegidos de alguna u otra manera para cargos públicos, que además no es cualquier función, no es cualquier trabajo, ¿no? Reclaman una estabilidad laboral que ya no hay, ni siquiera para el trabajador común y corriente que podía acogerse a eso y fue objeto de mucha crítica por parte de quienes decían que eso pues angostaba, eh, perjudicaba al mercado laboral. Bueno, pero eso lo digo, en cambio ahora esta gente quiere defender su posición y el señor Colchado, que pertenece a una organización jerárquica como era Policía Nacional y que mañana lo ponen aquí, lo ponen allá como a cualquiera, ¿no? En función a las conveniencias del servicio, para eso hay una jefatura en dicha instancia, en la Policía Nacional, ¿no? Él pretende hacer una acción de amparo para quedarse con ese cargo y la señora Tello igual y Aldo Vázquez igual, ¿no? Se consideran dueños y en consecuencia han patrimonializado los cargos públicos para que consideren que su derecho fundamental a qué será, al trabajo, pues, ¿no? A mantenerse y a tener un estatus, depende de la permanencia en el cargo y lo defienden como tal. Y lo peor es que hay jueces que amparan este tipo de sandeces. Juan, yo quería hacerte una pregunta en torno a esta descomposición que efectivamente tiene y que además ya por ahí se ha planteado, es en torno a la señora Benavides. Parece ser que el entrampe que se ha dado en la Junta Nacional de Justicia, que no logra recomponerse, va a demorar un tiempo para que se tome una decisión, porque de acuerdo al plan Caviar, expeditivamente se iba a dictar una nueva resolución, una nueva decisión, ya no para suspenderla, sino para expulsarla, destituirla del cargo de fiscal que ostenta, iba a salir de la fiscalía, ¿no? Bueno, la pregunta es, si esto no se produce, y parece ser que por el entrampe institucional, a pesar que están corriendo alternativas y modificaciones a la legislación, si esto no se produjera, la señora Benavides, que tiene un plazo de suspensión de 6 meses que se vence los primeros días del mes de junio, estamos a un mes,
podría regresar eventualmente al, al cargo de fiscal de la nación. Entonces la pregunta es, ¿esto qué consecuencias tendría? ¿Esto es dable, no dable? En fin, sobre eso yo quisiera que podamos conversar en esta parte del programa. Mi Mira, estimado yo ya Juan. he declarado, ¿no? Yo he tenido ya un par de conversaciones periodísticas en las cuales he manifestado, en una de las cuales estuve inclusive con Víctor Andrés, Sí, que más allá de si es culpable o no la señora Patricia Benavides, yo soy de los que piensa que ella no puede continuar en el cargo, porque generaría polarización total, sería ingobernable la fiscalía. Realmente yo lamento mucho esa falta de madurez en la política peruana que no vea más allá de sus decisiones, que no vea la consecuencia de su decisión. A mí me gustaría que continúe la señora Patricia Benavides, de repente sí, pero ¿es viable? ¿Cómo van a ser los titulares de toda la prensa? ¿Cómo van a seguir los cuestionamientos en la televisión? ¿Acaso no van a surgir nuevas cosas en torno a su hermana? O sea, si pensamos en el país y no en nuestros intereses, que yo creo que ya es el momento de la gran renuncia de nuestros intereses, y pensemos en el país, ¿no? Pensando un poco como Aristóteles, ¿no? O sea, ya pues deja de lado tus intereses personales y piensa en lo cívico, en la ciudadanía. Entonces, más allá de eso, ya el gran daño que se está utilizando en esta disputa infantil, y lo subrayo, infantil, que el caviar, que el no caviar, que yo soy anticaviar, que tú eres progresista, que yo no, está haciendo tremendo daño. Así no se enfrentan las cosas políticamente. Así no se enfrentan. Estamos inmersos en ese tipo de adjetivo. A una persona se le enfrenta indicando tu argumento es deleznable por esto y señalando las cosas como son. Ustedes han constituido una argolla de vividores y lo que quieren es no perder sus cuotas de poder. Acá el gran problema que hay es eso, las cuotas de poder. Los estudios de abogados que tienen fiscales y jueces favoritos y que no quieren que se muevan de ahí y que disfrazan sus intereses de caviares o derecho o de lo que sea. O sea, cuando no hay liderazgo en el sistema de justicia, pasa esto, que hay disputas por el poder. ¿Y qué es lo que vemos en el escenario público peruano? En lugar de que haya políticos en los medios de comunicación, hay representantes de los estudios de abogados todo el día, toda la noche, o también, consultores, también. ¿no? O sea, se ha distorsionado la discusión pública. ¿Y por qué esos abogados no dicen señora, señorita Milagro, señor Ghibellini? Por si acaso, yo estoy cobrando por venir acá. O sea, hay una distorsión total y nadie se atreve a decir las cosas claras. Nadie. Esto no es solamente un asunto de Patricia Benavides, es un asunto también de estudios de abogados, es también un asunto de intereses en la fiscalía, es también un asunto de descomposición total del Ministerio Público, es un asunto de reforma y sobre todo, creer que este Congreso va a poder hacer una reforma del sistema de justicia, por favor. ¿En qué estamos pensando? Yo estoy releyendo los clásicos, acabo de mencionar Aristóteles, y para mí, disculpen este paréntesis cultural, para mí es impresionante cómo dice, no le reclames eficiencia y capacidad a un tipo que no tiene principios y valores. ¿Cómo te das cuenta tú que no tiene principios y valores? Por su trayectoria. ¿Miente? ¿Sí o no? ¿Cómo trata a su familia? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo hace sus transacciones comerciales? Si ese señor llega a la cosa pública, no le exija que actúe bien, pues no tiene principios y valores. Es lo que él llama el imperio moral. Y acá estamos pidiendo a 85 tipos que tienen carpetas fiscales a los niños, a los nietos, a los abuelitos, a como se les llame en el Congreso, que actúen bien. Le estamos pidiendo a una señora que miente sistemáticamente desde que es candidata que actúe bien. O sea, hay una decomposición total y la política en sí misma está en manos de quienes. Nosotros somos tal vez una burbuja en medio de todo esto, que decimos que estamos arando en el desierto. Pero no podemos decir esto públicamente porque simplemente se dedican a preguntarte una serie de cosas y no se hace un análisis profundo de la situación. El Perú tiene un gravísimo problema moral.
y no hay otra solución que el adelanto de elecciones. No puede continuar la señora Dina Boluarte y la señora Benavides por los cuestionamientos morales que tiene, tampoco puede seguir. Yo en lo personal pienso que más que una restitución de ella para vanagloriarme que gané el juicio, es qué es lo que necesita el Perú. Y yo preferiría que continúe Villena y que se reconstituya el Ministerio Público antes de seguir en esta disputa. Pues ella, si es restituida, pues simplemente va a ser ingobernable el Ministerio Público. En momentos en los cuales hay una serie de casos de corrupción que tienen que sacarse adelante. Bueno, efectivamente, sí, porque una cosa es la lectura jurídica de la ausencia de decisión y el plazo que se vence, y otra cosa son el contexto, ¿no? Es el momento, las condiciones, las imputaciones que van a subir. Porque cada semana la maniobra caviar la rellena de nuevos hechos, nuevos argumentos, de los cuales en verdad no sabemos cuáles son ciertos y cuáles no, ¿ah? Porque yo tengo ya una absoluta incredulidad frente a lo que dice la Fiscalía y compañía. O sea, esta es una investigación donde lo que está en juego es la lucha por el poder. Y mira, Entonces, el y problema está pongo, en que no sabemos a quién Ángel, creerle. sí, Ángel, yo quisiera añadir a ver, algo a sí, lo que han dicho ustedes, ¿ya? a Mira, ver, yo creo que la guerra interna que estamos viendo y sufriendo en la fiscalía, que es terrible, que lo ha descrito muy bien Juan, y tú también, es producto de una facultad que no existía antes, que es la facultad que tiene la fiscal de la nación para remover a fiscales. Entonces, allí se forma todo. Eliges a fiscal de la nación a un amigo tuyo, a un caviar, digamos, como tú, o ideológicamente que piensa como tú, y esta persona remueve a todos, remueve pues a 8, 10, 15, 20 fiscales. Villena lo ha hecho, Logra ¿eh? Villena lo ha hecho, ¿eh? Villena, también, el actual, pero lo ha todos hecho. lo han hecho. Todos Lo ha los hecho Villena, lo ha hecho la señora Coral, Patricia Benavides, lo hizo ante... Entonces, ¿qué pasa? Todos remueven a todos. Entonces, por eso es que está en crisis el Ministerio Público, porque los que han salido quieren regresar y los que están arriba no quieren irse, porque lo van a remover. Entonces, tienen que hacer méritos para que no los remuevan y los que están abajo tienen que hacer otro tipo de méritos contrarios para que puedan subir. Esa es la guerra. O sea, ese dispositivo de que la Fiscalía de la Nación remueve a fiscales, remueve a Vela o a Pérez, ahí empieza todo. La guerra es generalizada porque nadie quiere que lo muevan o quieren moverse hacia arriba o hacia el costado. Ese es parte del problema, a mi modo de ver. no, No, y tú sin duda sabes que hay otra alguna. cosa. ¿A qué se Sí, debe que no se quieren mover? A que se ha perdido el sentido de trascendencia del servidor público, de la persona que necesita de la mística y de ver qué legado deja para poder servir a la comunidad. Todos ellos, hace un rato hablaba Vitocho, de que de repente mañana van a pedir quedarse, o tú también lo decías, un poco más y van a pedir sindicato de fiscales, sindicato de sí, sí, sí. congresistas, Estabilidad porque laboral, han perdido la trascendencia, estabilidad laboral. el legado, ven esto como una chambita. O sea, ven como un trabajito más. Por eso es que tenemos congresistas que se preocupan de su aumento de sueldo, olvidando un principio fundamental de la política, la empatía con el ciudadano en un momento de crisis. Tenemos a un señor como César Acuña que se compra un carro Bentley. Muy bien, él tiene el dinero para hacerlo, gastar $350,000, pero es el momento. Tenemos una presidenta que tiene roles, joyas y un montón de cosas. Puede tener su amigo Corima, de repente no es delincuente. Y sin embargo, es Sí. el momento. Tenemos a congresistas que se ponen doble sueldo como los 4 militares. ¿Es el momento? O que salen a pelear con un pobre hombre como el defensor del pueblo que dice, es algo retroactivo y pensemos en que no se ha puesto al día los aumentos de sueldo. O sea, están viendo algo tan sagrado como el servicio público como una chambita más, mi Sí. trabajito, mi seguro de familiar que no tenía antes. Y entonces todos se aferran a su puesto porque han perdido esa vocación de servicio público. Sí, pues es verdad. El cargo público antes era un honor, una distinción, una dignidad que se alcanzaba en función a una vida puesta al servicio público, al servicio del país, ¿no? Eso no es. Hoy día es una ganga, una lotería, y cuando la agarras no quieres soltarla, pues no quieres soltarla, ¿no? Y efectivamente te consideras propietario de eso y te defiendes pues
con Pues uñas y Rafael dientes. Vela o Domingo Pérez, creo, con el Volvo S60. Sí, 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 O sí. sea, ganando 10.000 soles. No, no, ¿No? la cosa es terrible. Y lo peor de todo es que estos datos que estamos aquí consignando ya para ir terminando, deberían merecer pues una profunda oxigenación del Ministerio Público, o sea, una intervención y reorganización. Pero el problema está otra vez que el Parlamento no tiene legitimidad hoy día para poder hacerlo. Ese es el otro gran problema. Y el gobierno de la Boluarte menos. Entonces estamos en una situación, la verdad que sí. Yo considero que hemos perdido una oportunidad de haber ordenado la casa con un régimen que hubiera durado máximo un año y ya se hubiera producido un proceso electoral y estaríamos en una etapa nueva, ¿no? Mira, ya de haberse producido el cronograma que se aprobó con una votación alta y que luego se dejó de lado, acuérdate, ya estaríamos en una coyuntura nueva, para bien o para mal, ¿no? Para bien o para mal, pero no, estamos en en el mismo pantano hediondo, ¿no? Hundiéndonos sin ver ningún tipo de luz al final del túnel. No sé, esto es lo que está pasando. En esta oportunidad, el diagnóstico que hemos hecho los tres es realmente catastrófico y penoso también. Es una crisis moral, has usado la palabra, Juan, creo que es correcta, que engloba estas dimensiones que todos lo sentimos, ¿no? Y sentimos que la República pues pierde erráticamente, está perdiendo sentido y puede desplomarse en cualquier momento. Bueno, hemos llegado al final de su programa, el tiempo nos ha ganado y volveremos la siguiente semana con un análisis que recupere estos elementos porque es muy probable que la coyuntura abierta de juristocracia, como se le quiera llamar, etcétera, de descomposición, de crisis, de hundimiento, continúe. ¿Qué pasará este fin de semana? Habrá nuevas acusaciones, nuevas imputaciones, qué sé yo, y así seguiremos. Y habrá algún otro niño que ocupe el lugar de Darwin Espinosa. Es una pena, pero ese es el país en el cual estamos viviendo y aparentemente no hay un horizonte a la vista. Bueno, estimados, nos veremos la próxima semana. Les agradecemos a todos ustedes el seguimiento que hacen a este esfuerzo periodístico y nos despedimos hasta el próximo viernes diciéndoles nos vemos la próxima semana con un análisis sobre el acontecer de la semana que ha sucedido, que ha pasado. Muchas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Bueno, Vitocho.